Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Bueno, y no me voy a cansar de repetir que es un programa para la economía solidaria y social, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Tiene significativas diferencias. No, desde fuera no parecen tantas, pero lo tiene, créanme, las tiene. Si no, consulten en la Wikipedia, hay tesis doctorales sobre este tema. Bueno, vamos a enmarcar el tema que les decíamos. Resulta que habíamos preparado, y lo veníamos haciendo desde la semana pasada, un programa especial sobre cibersuicidio, debido además, entre otras cosas, porque hace unos días, el jueves 8 de septiembre, si no me equivoco, hubo unas jornadas organizadas por el Teléfono de la Esperanza y Reiza IPIS, que es la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, sobre cibersuicidio, y nos llamó mucho la atención. ¿Qué era esto? Bueno, pues Isabel Ponce, a la que damos la bienvenida, directora técnica del Teléfono de la Esperanza. Bienvenida, Isabel, buenos días. Miguel. Nos explicabas el otro día que cibersuicidio es que hay mucha gente que antes de hacer una cosa de esta busca información en Internet, ¿no? Algo increíble. Así es, ahora recurrimos a Google o a las redes sociales para encontrar información de casi cualquier cosa, y las personas que están en ese estado de sufrimiento y desesperación también acuden a la red para encontrar, en unos casos, apoyo, en otros casos los propios métodos para acabar con su vida. Bueno, pues hoy contamos con Isabel Ponce, pero también contamos con una persona muy interesante, que es Carlos Soto, que es responsable de comunicación de la AIPIS, de esta Asociación de Investigación de Prevención e Intervención del Suicidio. Bienvenido, Carlos. Gracias, hola, Miguel. Ahora te hacemos una pregunta. Y Gonzalo Iturmendi, que como ustedes saben es, además de un ilustre jurista, es secretario de la Asociación Silos Punto de Encuentro, es decir, un foro de reflexión sobre la vida y las cosas que hay o que importan alrededor de la vida. Bienvenido, Gonzalo. Buenos días, gracias. Bueno, pues decía que sin quererlo se nos ha colado esta semana una noticia, la de una joven italiana que se suicida tras el acoso en redes sociales por un vídeo sexual difundido por su expareja, ¿no? Algo increíble. ¿Qué tenéis que opinar al respecto, Isabel? Pues esa era una de las cosas que comentábamos en la conferencia de la semana pasada en torno al Día Mundial de Prevención del Suicidio, que las redes sociales pueden ser una herramienta para la prevención y pueden ser bien utilizadas, un canal y un fenómeno que nos ayude a sensibilizar sobre este tema, pero que mal utilizadas pueden llevar a estas cosas. Ahora la exposición al fracaso, especialmente para los jóvenes, es muy importante, y cuando se tienen unos medios como estos, que cualquier cosa puede hacerse viral para todo el mundo en cuestión de días, podemos encontrarnos con que el sufrimiento de esta persona la ha llevado a cometer un acto de suicidio. Hay que decir, Carlos, que el pasado día 10 se conmemoró vamos a ver, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿no? Quizá el acto este que organizasteis el día 8 iba en función de eso. ¿Qué conclusiones sacasteis? Del acto, o que se puedan comunicar. Desgraciadamente casi las de siempre, que hay muy poca prevención, que al final hay mucha gente involucrada, pero muy poca gente que da la cara, que casi nadie quiere... Es que es un tema muy duro, ¿no? Sí, pero casi toda la gente que conocemos, si le preguntamos si tiene algún caso de suicidio, lo tiene. Sin embargo, tenemos ese tabú de que hasta que no le preguntas y aún así no quieren meterse mucho en el tema. Eso es un problema porque eso crea más. A ver, ¿es bueno o malo hablar de este tema en los medios de comunicación? Es bueno, y además la OMS editó en su momento una serie de normas para los medios de comunicación de cómo hay que tratar el tema. Es malo si le convertimos en un héroe, porque no lo es una persona que sufre. Es malo si solamente tratamos a determinados casos, pues como grandes músicos. Hay que tener mucho cuidado con cómo, o si contamos exactamente cómo lo ha hecho, porque entonces podemos estar dando pie a alguien. Hay que tener en cuenta que el grupo mayor al que afecta son los jóvenes. Jóvenes y ancianos, ¿no? Nos contaba Isabel. Pero sobre todo jóvenes. Y con ellos hay que tener mucho cuidado, porque si les convertimos Kurt Cobain
un héroe porque se suicida. No puede Pues ser, todos no quieren puede ser. un entierro de la misma manera, que les conserven en la memoria, y no va a ser así. Fíjate que hemos estado hablando de noticias ambientalistas, del campo, de la naturaleza, ¿no? Es decir, es que hay más cosas en el mundo, que tu pequeño problema, como aquel que dice. Un tema importante sí quería destacar, es que las cifras que salían a raíz del Día Internacional de Prevención del Suicidio, es que en España hay 3.900 suicidios anuales. Estamos viendo que en accidentes de tráfico hay como unos 1.600 fallecidos aproximadamente, 1.200 son en vías interurbanas. A ver, ¿por qué hay tantas medidas respecto al tráfico y tanta concienciación y de esto no se habla? Esto como si no existiera y es un fenómeno tremendo. 3.900 personas es un estadio de fútbol lleno, ¿eh? Son más de ese número. Más de ese Son número. más, porque hay muchos casos que están encubiertos. Uh-huh. Encubiertos, pues porque la persona que llega a ponerlo, o porque hay un seguro de vida, o porque no quiere hacer daño a la familia, pone otra causa, como es mi caso. Bueno, es que en el seguro de vida, como tengas un seguro de vida y te suicides dentro del primer año de vigencia de ese seguro, es un tema ahí que conozco, el seguro no se hace responsable. Es así, Gonzalo, que tú sabes muy bien en estas Así es, cosas. hay periodos de carencia en los seguros de vida de 1 o 2 años. Eso para el seguro de vida y para el seguro de accidentes, pues exclusión absoluta, porque el seguro de accidentes implica la no voluntariedad en los actos. Con lo cual se camuflan este tipo de actos ante un seguro, ¿no? Sí, por motivos del seguro, lo cual, bueno, podría ser, pero yo me imagino que hay otros motivos, ¿verdad, Carlos? Sí, además es intentar proteger a la familia. Claro. Muchas veces dices, bueno, pues para que la gente no hable, porque esto es un tabú, nadie quiere hablar. La primera pregunta que se ocurre cuando tienes un caso es, ¿y qué van a pensar de mí? Porque lo primero que siente un superviviente, que es una persona que ha perdido a alguien, casi es la culpabilidad. Se siente culpable aunque no sea culpable, pero se siente porque ha perdido a su hijo, a su padre, a su hermano. Entonces intentan limitar ese daño, con lo cual se hace otro más porque seguimos tapándolo y no se trabaja en solucionarlo. Y saber qué se está haciendo y qué se debería hacer. Ahora mismo, por lo menos, aunque, bueno, como decía Carlos, ¿no? Hay pocas personas que hacen cosas, pero las hacen. Siempre intentamos motivar y concienciar a los medios de comunicación de que tengan programas como este y siempre queremos ser justos y nombrar que sí hay personas, como tú, con este programa, que traen a profesionales que tratamos este tema y nos dan voz y hablamos de prevención del suicidio, pero habría que hacer mucho más, habría que hacer más. A nivel privado, bueno, pues las ONGs que trabajamos como IPIS o el Teléfono de la Esperanza, sobre todo nosotros en prevención y ellos mucho también en intervención, estamos haciendo mucho por ello, pero no es suficiente. Tiene que haber un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que también el Día Mundial de Prevención del Suicidio se hace para crear y establecer esas medidas y esas prácticas que tenemos que hacer entre todos, porque es responsabilidad de todos. Tenemos un problema gravísimo de 4.000 muertes al año entre manos. Y hay que implicar a todos los agentes sociales. Carlos, las administraciones no están muy implicadas, por lo que veo, ¿no? No, nosotros hemos tenido conversaciones con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento y parece ser, o eso es lo que nos han dicho, parece que vamos a empezar este año a trabajar en serio, a hacer una mesa de trabajo para empezar. Veremos a ver. Nosotros somos en eso... Y eso que se podría traducir, por ejemplo, en campaña de concienciación. Sí. Es algo tan claro como que igual que te están diciendo que vigiles si hay un yihadista al lado de capaz de cometer un atentado, que avises a la policía, que si percibes que alguna persona de tu entorno puede tomar una mala decisión, avises a alguien para que pueda ayudarle. Fíjate, nosotros Suena fácil, es la reflexión de un periodista. Además, has dado justo en un punto clave. Nosotros, parte del trabajo que hacemos en AIPIS, que queremos hacer y que hemos empezado muy poquito a poco, es dar charlas en institutos y en colegios de prevención, tanto a padres como a alumnos. Bueno, solamente hemos podido dar en un instituto 2 charlas, tenemos previsto otras fuera, un par de ellas, pero se niegan los colegios y yo te puedo decir, por dar un caso muy claro, que mi hija, que acaba de cumplir 18 años, era el 6º caso en 6 años en su instituto, que está ahí al lado. Y nadie ha tocado el tema.
Y los padres lo hemos sabido a través de una charla, no lo sabíamos. Volvemos a lo mismo, accidentes de tráfico, estamos todo el día con ellos. Esto Claro. no existe. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Porque en el fondo hay un tabú sobre todas estas cuestiones, como habéis dicho, es decir, hay una incapacidad de gestionar emocionalmente las situaciones de crisis, porque también hay una falta de formación y preparación en torno a ello en los centros de formación, en los colegios, en los institutos, pero también en los adultos. Es decir, que los papás a lo mejor no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Tenemos que mirar para adentro y sobre todo tenemos que pensar que hay capacidad suficiente para superar una situación de crisis. Hombre, yo creo que ahí están los profesionales, ¿no? Los colegios de psicólogos, los psicólogos, o sea, es decir, hay una población que teóricamente está preparada para ello. Yo en su momento sugerí que en las pólizas de vida se incluyera el teléfono de la esperanza, es decir, oiga, si va a hacer alguna cosa rara, y el otro día, si no mal no recuerdo, Isabel, y ahora me lo cuentas, vosotros habéis conseguido algo importante en Google, ¿no? Es decir, cuando alguien busca determinadas materias, que te salte una alarma, ¿no? Me comentabas. Sí, así es. Tenemos una colaboración con Google desde 2012. Empezaron en Estados Unidos y luego ampliaron al resto de países buscando socios para que les ayudaran también en la prevención del suicidio. Entonces, cuando una persona mete un término, una combinación de términos relacionado con el suicidio, como suicidarse, quiero quitarme la vida, quiero morir, formas de suicidio sin dolor, que es una de las cosas más buscadas, por ejemplo, lo primero que aparece es una pregunta directa que se le hace al usuario, además, ¿necesitas ayuda? Y luego el número de teléfono y el recurso del teléfono de la esperanza. Porque el problema en esto ya no es solamente estar desinformados y que sea un tabú, a veces también es el estar mal informados. Nosotros hacemos mucha labor también, igual que AIPIS, en los mitos del suicidio. Cuando una persona dice que se quiere suicidar, es que no lo va a hacer nunca. Eso es un mito y no es real. 9 de cada 10 personas que se suicidan han dado señales de algún tipo, avisado aunque de alguna sea, manera. eso es, aunque sea con cambio de comportamiento. Entonces, si la sociedad en general, los profesionales, por supuesto, pero la gente que tenemos a nuestro alrededor, los amigos, estuviéramos más concienciados y supiéramos ese tipo de señales y pudiéramos actuar, podríamos ayudar mucho mejor a la persona que tenemos al lado. Esto es así, Carlos. Ese es el problema, es que no sabemos, yo te hablo ahora como superviviente, no sabemos qué es lo que tenemos que ver. Entonces, como no lo sabes, no lo puedes ver. No sabemos cómo mirar, dónde mirar, ¿no? Puedes, sobre todo en este caso de los jóvenes que están en una adolescencia y que hay una serie de cambios, tú no puedes, si no conoces, no sabes la diferencia entre por qué está más tiempo metido en la habitación de lo normal o por qué cambia la forma de vestir. Y esos son dos elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo. Entonces los padres nos encontramos sin defensas porque no hay prevención. No sabemos qué tenemos que ver para intentar ayudar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a quien sea. Gonzalo, a ver, ¿alguna reflexión tuya? Alguna reflexión, pues que al final es el tratamiento de la crisis. Tratamiento de la crisis que es realmente complicado. Yo estoy convencido que podríamos hacernos hasta una imagen metafórica de todo esto, ¿no? Hay un callejón de los suicidas que de vez en cuando hay alguna baja, pero hay mucha gente en el callejón de los suicidas. Y la cuestión es encontrar todo esto. Yo precisamente este verano empecé a hacer un relato sobre esta cuestión y paré de hacerlo. Paré de hacerlo porque me sentía, no estaba preparado suficientemente para hacerlo con fuerza. Era una novela, en definitiva, ¿no? Y era la de un personaje que se ponía en el callejón y empezaba a hablar con todos, con unos, con otros, y a escuchar. Y el momento que se escucha a sí mismo, para la novela, la novela, para el relato. Dice, esto es algo que hay que gestionar muy bien. Bueno, tú, Isabel, hablabas de efecto túnel, ¿no? Es decir, es muy difícil explicar esto con todas las opciones que hay en la vida, con lo grande que es poner la televisión y de españoles por el mundo, madrileñas por el mundo. Por Dios, el mundo es enorme, las opciones son increíbles. El cambiar de vida muchas veces, aunque cueste trabajo, es más fácil de lo que parece, ¿eh? Es hacerte la maleta y adelante. Y hay quien tiene suerte y quien no lo tiene. Pero el efecto túnel... La visión túnel, sí, ese es el problema. El problema es la desesperanza. O sea, siempre definimos la esperanza, ¿no?, como
que cuando tenemos esperanza creemos que aquello que deseamos es posible, sea lo que sea, ¿no? Puede ser ganar un premio para un deportista, bueno, es frustración total, ser feliz, ¿no? claro. Cuando se está en un estado de desesperanza y de sufrimiento, la persona siente que esa situación no va a cambiar nunca. Entonces, acaba viendo que la única alternativa es el suicidio, pero no es real. Siempre decimos que hay que intentar ayudar a la persona a encontrar alternativas para que deje esa visión túnel y vea que hay otras opciones que pueden resolver problemas que generalmente además son solucionables, que puede solucionar y que son temporales, como puede ser una depresión o cualquier tipo de estado de ánimo o una situación de crisis económica o familiar que se puede superar. Bueno, Carlos, ¿qué opinas al respecto? Sí, además hay que tocar un tema importante que es, en la mayoría de los casos, lo que afecta es una depresión, ¿no? Y la depresión la tenemos como si fuese algo que te levantas por la mañana y se te quita a mediodía. Y es una enfermedad muy grave que produce desesperanza, una tristeza tremenda, tan tremenda que les lleva a tomar la decisión de morir, porque no pueden soportar la vida. Decir desesperanza, pero también la desesperanza yo creo que está rodeada de soledad. Claro. O se puede estar acompañado y solo. A ver. Es que el suicidio es multicausal, hay muchos elementos que pueden causarlo, que pueden venir de atrás, un desencadenante que une, pero básicamente es esa sensación de que has perdido las ganas de todo porque lo único que necesitas es irte. Vamos a ver, yo es que en este programa Tercer Sector no puedo entender eso, cuando estamos hablando de voluntariado, cuando estamos viendo tantas necesidades humanas, cuando estamos pensando que gente preparada o futuras promesas se meten en esto y no son capaces de intercambiar su tiempo por ayudar a los demás, es que no puedo entenderlo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar ese discurso? ¿Cómo se puede cambiar ese discurso? Bueno, nosotros tampoco podemos. O sea, llevamos todo este tiempo intentando buscar patrocinadores, intentando buscar gente que colabore y no es posible. Somos demasiado pocos, el tema es demasiado duro, no hay posibilidad no encontramos medios. A veces nosotros no tenemos ni sede social, no tenemos teléfono, funcionamos a base de las personas solamente. Y de las trabajando. ayudas, ¿no? Bueno, pocas. ayudas, tampoco tenemos ayudas, es solamente lo que pagamos los socios para poder funcionar en un trabajo que es para todos. Estamos diciendo que se tienen que implicar las administraciones. Yo le estaba pidiendo a nuestro técnico de sonido que nos pusiera una música que nos sacara un poco del bucle porque es que hablar del suicidio ya es duro, ¿no, Gonzalo? Sí, pero fijaros una cosa, vamos a ver, enfado, miedo, culpa, vergüenza y tristeza sentimos todos. El problema es cuando todo eso se instala de forma permanente. Es ahí donde saltan todas las alarmas. Esta es la cuestión fundamental. Yo vuelvo a repetir que a mí me parece fundamental formación, preparación, crecimiento personal, es decir, ahondar en todas estas emociones y saber un poco los mecanismos de las mismas. Y que eso es responsabilidad de todos, porque en realidad eso es lo que te hace ser persona y lo que te hace ser grande o pequeño o simplemente comprender que somos lo que somos con nuestras limitaciones, pero que no tenemos que supervalorar esas situaciones cuando verdaderamente nos las vamos a encontrar a diario. Somos personas, vamos a vivir las emociones, vivámoslas de forma, gestionémoslas adecuadamente y solamente tengamos en cuenta la alarma cuando todo eso se instala de forma permanente, entonces sí que surge la alarma. Y perdona, un elemento que has tocado antes, es muy importante y nosotros es lo que tratamos en las charlas en los colegios, de potenciar la solidaridad entre la gente. Que el compañero, el amigo, esto se puede además llevar a cualquier campo y cualquier edad, ¿no? El compañero, el amigo que nota o que le dice que su amigo que quiere morirse, que está mal, que informe. Primero porque en los colegios sería muy bueno que hubiera ese tipo de trato de que nos cuidamos unos a otros. Y luego en la sociedad en general, de decir, si mi compañero de trabajo me dice que está muy mal y le veo que esté muy mal, tengo que avisar, porque es alguien a quien tengo por lo menos aprecio como para querer salvar su vida. Y tenemos que movernos. Hay que fomentar la solidaridad, en definitiva. Y la escucha de verdad, que es lo que hacemos en el Teléfono de la Esperanza, que llevamos haciendo 45 años que hacemos este año, que ya se dice pronto. La escucha activa, escuchar a la persona, porque cuando la persona
persona se siente escuchada es cuando realmente, y quizá esa soledad se mitiga mucho porque hay un vínculo emocional, escucharnos a nosotros mismos y en un caso así ofrecernos para escuchar a la persona aunque sintamos que no podemos hacer nada más, y solamente a veces podemos hacer una pregunta muy básica: ¿en qué puedo ayudarte yo? La persona a lo mejor solamente está buscando distraerse, hablar con alguien, poder comunicar lo que siente en ese momento, y si necesita, por supuesto, hablar con otra persona, el teléfono de la Esperanza tiene su servicio 24 horas, 365 días. En el teléfono, voy a aprovechar ya para decirlo, 91 459 0050. Muy bien, está bien que lo digas, está muy bien que lo digas, porque yo creo que el teléfono de la Esperanza, que ha debido cumplir 45 años, ¿puede ser? Ahora cumple 45 años. 45 sí. años, pues fantástica labor la que venís desarrollando ahí, como todos los voluntarios de tantas asociaciones, tratando temas realmente difíciles. Isabel, por cierto, ¿puedes poner números de lo que ha supuesto en todos estos años vuestra atención telefónica, vuestra escucha activa? Pues estamos en ello ahora precisamente preparando, porque vamos a aprovechar el 15 de noviembre, que celebramos el Día de la Escucha, para celebrar el aniversario de esos 45 años. Además, este año vamos a actualizarnos y vamos a cambiar nuestra imagen gracias a una donación maravillosa que nos han hecho, y estamos elaborando esas cifras porque en 45 años ha habido muchas llamadas, muchos voluntarios formados, muchas personas atendidas en sede, mucha gente que ha pasado por nuestros cursos y talleres a trabajar lo que decíamos antes, ¿no? Las emociones para cuando lleguen esas crisis, la autoestima, la inteligencia emocional, y ya hablaremos para ese día. Ya hablaremos. Porque me encantaría venir a contaros lo que han sido esos 45 años y a celebrar con vosotros el aniversario. Pero nos das un anticipo, porque la semana pasada ya de alguna manera nos lo estabas ofreciendo, y es ¿cuántas situaciones de suicidio habéis evitado gracias a que estáis ahí? El año pasado, en concreto. El año pasado, las estadísticas de 2015 son de 37 personas atendidas. Tenemos una media de como cuando dices atendidas es que ya estaban en curso. De acto de suicidio en curso, eso es. En concreto, de acto de suicidio en curso. Tenemos una media de 40 llamadas de acto de suicidio en curso. Pero también atendemos muchas más llamadas de ideación suicida, sobre todo. Distinguimos entre la ideación suicida y la crisis suicida, que no es el acto de suicidio en curso, pero que también... Y ahí es donde hacemos la mayor labor de prevención. Bueno, Carlos, ¿qué opinas de todo esto? Volvemos a lo mismo. Hay un problema social, sí. No hay concienciación al respecto. Las administraciones debían de empezar a pensar en que tienen que invertir en prevención, ¿no? Y ayudar a los que pueden evitar este tema. Es importante además dar el dato, y Isabel lo sabe perfectamente, de que por cada caso de suicidio hay 20 intentos que no llegan a curso. Eso aumenta muchísimo la cifra. Claro que hay que moverse pues lo que estamos haciendo, ¿no? Hay otros grupos, se están formando afortunadamente grupos de supervivientes y algunos sobrevivientes, o sea, gente que lo ha intentado, que están trabajando juntos en algunas provincias o comunidades o como queramos llamarlo, y que están trabajando mucho porque están dando la cara en Facebook, en diferentes medios, ¿no? Isabel, además me consta que vuestras voluntarias, que trabajan en el teléfono de la Esperanza, muchas veces antes han tenido problemas, ¿no? Sí, muchas veces el voluntariado del teléfono de la Esperanza, el teléfono de la Esperanza es básicamente de voluntariado y muy poquito personal contratado. Los voluntarios siempre dicen que han recibido mucho más del teléfono de lo que ellos pueden llegar a dar, a pesar de que dedican muchísimo tiempo. Estamos los 365 días, atienden el teléfono incluso la noche de Nochebuena. Son voluntarios los que atienden el teléfono y están ahí porque creen que es necesario estar al otro lado del teléfono. Y son personas que a veces sí han superado una crisis, como nos pasa a todos, y han querido devolver todo lo que el teléfono les daba. Bueno, hemos pedido a Conchita a Conchita, nuestro técnico de sonido, que nos ponga esa canción de Conchita sobre el tiempo y el amor, que es muy bonita. A ver si podemos escuchar una pequeña ráfaga. Esto es lo que yo quería para desmitificar un poco todo esto, porque es que nos hemos puesto muy serios y hay que hablar de estos temas, pero no hay que enrocarse tampoco. Gonzalo, reflexión. Nuestro cerebro necesita al corazón para pensar. Qué bonito. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Yo voy a decir que
vamos a intentar tener esperanza y vamos a intentar crear la esperanza para que entre todos podamos seguir trabajando en estos temas y en todo lo que podamos hacer. A ver, Carlos, darnos una reflexión porque estamos ya en el último minuto. Creo que nos hemos puesto tan profundos como se debe y se nos olvida decir que el suicidio se puede evitar, que salvar vidas es relativamente fácil, solo hay que querer y tener voluntad de trabajarlo. Bueno, pues gracias a los tres, Isabel Ponce, directora técnica del Teléfono de la Esperanza, Carlos Soto, de Comunicación de la IPIS, y nuestro querido Gonzalo Iturmendi, de la Asociación Silos Punto de Encuentro. A todos ustedes, feliz fin de semana, hasta la próxima. Es la 1 de la tarde, hora central europea. Capital Business Radio, servicios informativos. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se ha mostrado moderadamente optimista de que pueda haber un resultado positivo de la cumbre de líderes de la Unión Europea que se está produciendo ahora mismo en Bratislava. Ha destacado hace unos minutos que es una cita muy